Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación. Buenas noches y bienvenido a Debate. Vamos a conversar esta noche sobre un tema que dejamos ayer medio avanzado, pero que sin duda tiene mucha importancia y que en estas últimas horas ha aumentado esta importancia por dos declaraciones. Yo diría una de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que expresó algunas dudas en relación a la tregua, cómo se estaba dando la tregua y el futuro que ésta podía tener, y también a declaraciones del director de Medicina Legal, el doctor Miguel Fortín, que señaló que de acuerdo a un estudio que se estaba haciendo por parte de Medicina Legal, que ellos llaman prognosis criminal, la tregua pudiera estarse fracturando. Van un poco más de 4 meses de esta tregua. Obviamente ha habido una disminución de los homicidios en el país, pero siguen habiendo hechos aislados, o como usted quiere llamarlos, aislados o no, que preocupan y que tienen características que pareciera que de repente se quebrara esta tregua. Para analizar este tema tengo 3 especialistas, muy especialistas en géneros diferentes, que conforman un equipo pluriprofesional importante para analizar un tema como este. Me refiero al exministro de Seguridad, el doctor Francisco Beltrán Galindo. Buenas noches. Bienvenido, chico. Gran gusto, Nacho. Es un placer estar acá. Para mí también tenerte nuevamente. Está con nosotros también Alex Goodman, quien es presidente de la Fundación Football Forever, una persona con mucho conocimiento en el trabajo con jóvenes y niños en El Salvador y en otros países del mundo. Buenas noches, Alex. Hola, y también está con nosotros Miguel Fortín, psiquiatra y director del Instituto de Medicina Legal de El Salvador. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. ¿Quién hubiera dicho que yo iba a ser arquitecto, que me iba a graduar de la universidad con honores y que el primer trabajo me lo iba a dar mi papá? ¿Quién hubiera dicho que el respaldo de una fianza y los seguros de mi primer proyecto lo iba a obtener en la central? Así como confiaron en él para montar su primer proyecto, así confiaron en mí. Gracias, papá, por recomendarme la Central de Seguros y Fianzas. Depende ahora de mí hacer crecer más esta empresa. 29 años cerrando contratos, basados en el respeto, la confianza y la seguridad hacen de nosotros la empresa número 1 en fianzas. La Central, su centro de confianza. Bueno, no sé si me equivoqué, ministro de Justicia, ministro de Seguridad. Justicia, Seguridad Pública y del Interior. Eso era antes, cuando sí, una sola cosa. Después se convirtió en una sola que se llamaba Gobernación. Gobernación, exactamente, así que por lo tanto, digamos, mucha experiencia en este tema. A ver, voy a partir por Miguel, que fue el que dijo que esas las declaraciones que más llamaron la atención cuando hablaste de, no sé si fue una posible fractura o hay ya una fractura que tú veas en este proceso, en esta tregua que se ha dado, en esta baja de los homicidios, este acuerdo que muchos todavía no tenemos claro qué tipo de acuerdo es. Bueno, muchas gracias, Nacho. Realmente, fíjate que nosotros no hemos hablado de una fractura, es decir, ya se rompió la tregua, ya se destruyó la tregua y ya no hay nada que hacer. No lo hemos dicho. Hemos dicho que dentro de medicina legal existen una serie de departamentos, y uno de los departamentos es el que se llama de Ciencias de la Conducta Forense, y parte de lo que hacen los psiquiatras forenses es precisamente lo que tú has mencionado, la prognosis criminal. Y tal vez valga la pena definir un poquito lo que es esto, y la prognosis criminal es el pronóstico que sobre un individuo o un grupo de individuos se hace para valorar las conductas delincuenciales que pueden ocurrir en el futuro. Entonces esto lo hacemos precisamente porque es el trabajo de lo que hace medicina legal. Y porque es el trabajo de medicina legal, más allá de recoger muertos y de llegar tarde a las escenas del delito, como dice la gente, etcétera, verdaderamente nosotros hacemos estudios sobre todos estos aspectos.
Y estos son estudios que se hacen, que el psiquiatra en su calidad personal y este que habla también es psiquiatra forense, pues realmente lo hace en su calidad personal, digo. Tenemos que ir viendo algunos datos que son hechos reales. Y un hecho real es que en marzo, cuando comienza la tregua, descendieron los homicidios, según nuestras estadísticas, que son hechos reales y concretos y absolutos, descendieron de 14 homicidios, que es lo que siempre dijimos que hubo. En aquel momento hay que recordar que desafortunadamente había personeros que decían que eran 12, luego aceptaron que eran 14, como nosotros siempre lo dijimos, y bajaron a 8.2 homicidios diarios, eso en marzo. Para abril fue el punto más bajo de los homicidios diarios y fue un promedio de 5.2 homicidios diarios. ¿Eso se mantuvo por abril, mayo y junio? Pero no se mantuvo. Es que ese es el punto y esos son los datos que van sugiriendo al psiquiatra forense, de acuerdo a lo que se llama la prognosis criminal, que algo está pasando. Y por eso es que decíamos nosotros, no es que se haya roto, pero es que algo está pasando y este es el momento en que las autoridades deben notarlo. Y no enojarse porque lo digamos, sino más bien notarlo para hacer los elementos correctivos si es que elementos correctivos hay. En ese sentido, en marzo bajó, decía, a 8.2 y en abril, que estaba plenamente establecido lo que hemos dado en llamar la tregua o cualquier otra forma, llegó a 5.2. Ojo con este dato, 5.2 en abril, en mayo sube a 5.6, en junio sube a 5.8, en julio sube a 5.9, en agosto se dispara en 8.2. Pero no sé si agosto, No, estamos es hablando atípico. los primeros 7 días de Semana Agostina típica. Es atípica, es atípica. La Semana Agostina siempre es atípica. Sí, bueno, en este caso podríamos considerarla Ya. por lo menos atípica y no estamos sugiriendo, porque otro de los grandes detractores de esto de dar tendencias estadísticas con 15 días o con un mes, llegó un momento en que el colmo fue cuando alguien dijo que hizo una tendencia estadística en base a un sábado que no había habido muertos. O sea, no se pueden hacer tendencias estadísticas en cuanto a un día o una semana o un mes. Realmente las tendencias se hacen en base al tiempo, pues entonces nosotros hemos dicho que agosto es atípico por las vacaciones que tú estás mencionando y creemos de hecho que van a descender después de las vacaciones de agosto y que van a llegar pues ahí arriba del 6, mucho más abajo del 8.2 que ahorita. Si se mantuvieran 6, Hay una tendencia al alza. Y esa tendencia al alza que comenzó en abril y que se ha ido acentuando a lo largo de estos meses, ahora en agosto, junto con otros elementos como por ejemplo, ¿te acuerdas o se acuerdan todos Miguel, ustedes? tú dices si vamos a tener 6 en agosto, ¿significa que en diciembre vamos a tener 8? No, 9? eso yo no lo puedo saber porque Hay una tendencia al alza. hay una tendencia al alza. Porque muchos pudieran decir, bueno, qué bueno, si ¿Por nos qué? mantenemos 6, porque antes éramos 14. Y si éramos 14, hoy día está reducido a 6, pues significa, digamos, que esto sigue siendo algo exitoso. Y es exitoso, nadie ha dicho lo contrario. Lo que yo estoy diciendo... ¿Y es exitoso, pero es seguro a futuro? No, no es seguro. Y eso es lo que estoy Y diciendo. ese es el problema. Ese es el problema. Y eso es a lo que nosotros nos referíamos cuando hablábamos de que podría empezar a darse una fractura. Y no lo decíamos para alarmar a nadie, ni para molestar a nadie, sino más bien para tomar las cartas en el asunto ahora que podemos todavía. Esa es la idea. Alex, tú que conoces este proceso hace muchos años, que te involucraste con la juventud de El Salvador, sobre todo con la juventud en mayor situación de dificultad o de caer en lo que es la violencia, ¿tú cómo vistes esta tregua? Cuando se hizo la tregua, ¿cuál fue tu reacción o cuál ha sido tu pensamiento en relación a esto, que a lo mejor no te lo esperabas, que a lo mejor no lo había, o no sé si habías visto algo similar en otras partes, pero ¿cuál es tu reacción ante eso y cuál es tu expectativa ante lo que está pasando en el país? Le voy a responder, Nacho, en función, dándole un hilo a la respuesta que le hacía el doctor, y utilizando la palabra fractura. Fractura significa que se ha quebrado algo que estaba unido, más o menos. Seguramente en el diccionario lo explicarán mejor, pero más o menos se trata de eso. Y yo no puedo pensar que el inicio de un acuerdo
y que todos aquellos que estamos de algún modo involucrados en estos temas sabemos que es absolutamente imposible que el inicio de un acuerdo generado, según tengo entendido, no lo conozco a Monseñor Colindres, pero tengo entendido que él ha un poco gestionado todo esto. Después, si se involucró el gobierno antes o después, no sé, pero para estos fines no viene al caso. Debía o debe acompañarse con todo un movimiento excepcional de la sociedad. Yo no puedo pensar entonces que había algo unido como para que se fracture. En tal caso puedo pensar que es el inicio de un acuerdo que para resultar como tal debe tener una continuidad del cual somos parte todos. Y yo he visto como uno tras otro han tirado la pelota al córner, como quien dice y habla en el fútbol. Es realmente increíble ilusionarse con resultados si a esto no se le da una continuidad. O sea, es el inicio de... Es como que aquellos que se pusieron de novios van a pensar que mañana van a ser excelentes padres de una familia de 8, de 5, de 3. O sea, ¿quién sabe? Es como que aquel que ingresó a la universidad, que tuvo esa dicha, pueda decirse que va a ser un magnífico profesional. ¿Quién sabe? Depende de tantas cosas. Bueno, en este caso depende de muchas otras cosas y en donde desgraciadamente no he visto el acompañamiento que se necesita para que eso madure. Ok, dejémoslo ahí y esperen un poquitito, chicos, porque quiero volver nuevamente con el doctor, que obviamente es psiquiatra y conoce mucho, me imagino, de psicología social. No acompañamiento, porque es verdad, esto es una cosa que viene de la autoridad y que no pasa por la sociedad salvadoreña. El acompañamiento social es fundamental para un éxito de una cosa así como esta. Sí, yo estoy de acuerdo. El problema es que no se puede ordenar el acompañamiento. Es decir, no puede ser que yo desde mi trono... Pero eso pasa sobre la base de un convencimiento. Exacto. La sociedad salvadoreña está convencida de que podemos hacer algo sobre la base de algo que tengamos como objetivos determinados, porque tenemos objetivos. O sea, ¿esta tregua plantea objetivos o no? Es que ese es el problema, es que la tregua ni siquiera se conoce desde el principio, sino que, tú recuerdas, fue el Faro, me parece, el que primero hace una mención de esta, y así es como se va conociendo un poco de la tregua, pero entonces queda un poco en la oscuridad, y entonces no hay un acompañamiento desde el principio, así lo vemos como psiquiatra. Y han pasado más de 4 meses y seguimos estando casi igual que al principio. No, yo diría que estamos peor. Yo diría que estamos peor, es decir, yo diría que estamos peor porque efectivamente no ha habido ese acompañamiento, pero no se puede ordenar el acompañamiento, no se puede decir yo ordeno que el acompañamiento exista, y los índices delincuenciales o los índices de los asesinatos han ido aumentando, han ido ocurriendo otros eventos que no son aislados, como precisamente lo de las escuelas, que culminan cuando Monseñor Rosa Chávez hace unas declaraciones, etcétera, pero no empezaron ahí, culminaron ahí. Son eventos como interesantes lo que ocurrió en las colinas, etcétera, y todo esto hace que el pronóstico empeore, que es de lo que he estado hablando. Pero decía esto, es decir, yo no digo que se haya fracturado la tregua como tal. Es que el proceso no sé si ha iniciado bien, pero la tregua no se ha fracturado, se empieza a fracturar la tregua, pero el pronóstico de la misma tregua, no sé qué pensarán ustedes, pero no es bueno, es decir, el pronóstico de la tregua. Mi estimado chico, ¿qué piensas tú al ver todo esto por 4 meses, no? Estarlo observando seguramente con mucha atención. ¿Qué piensas de lo que está pasando actualmente? Bueno, yo creo que es importante hacer primero una acotación de carácter casi filosófico. Es decir, tenemos que estar claros del nombre, tenemos que ponerle un nombre que todos estemos claros de qué es lo que ha pasado. Si todos estamos de acuerdo que estamos hablando de una tregua entre pandillas, ¿verdad? No estamos hablando ni por cerca de una acción política de resolución del problema de la violencia en El Salvador. Es simplemente una tregua entre pandillas.
Aquí lo que tenemos que recordar es aquel libro del Padrino, de cuando las familias se reunían, se repartían los territorios, se repartían los negocios, y mientras no se metieran entre ellos no se mataban. Pero una vez a alguien se le ocurría empezar a violentar los principios, pues se mataban, ¿verdad? Y se mataban. Y eso ha pasado en México con los carteles, ha pasado en Colombia, lo estamos viendo en Honduras, lo estamos viendo con los Zetas en Guatemala. Es decir, la pesadilla de una policía, de una ciudad o de un país donde hay bandas armadas, es que les agarre pleito entre ellos. Porque entonces todos los indicadores se les disparan. Nosotros desde los acuerdos de paz veníamos con entre 5 y 6 homicidios diarios. Yo creo que el doctor estará de acuerdo. Eso era con las pandillas todavía, que ya eran un problema, pero no eran el problema. Entonces, en ese fenómeno, sin que hubiera disputa de carteles o que las pandillas funcionaran como agentes de los carteles, los muertos es grande, es decir, 6 muertos para una población de 6 millones diarios es grande. Pero de repente se dispara, eso comienza a finales del gobierno del presidente Saca, la segunda fase de su periodo, y continúa con el presidente Funes. Entonces, de repente resulta que el ministro de Seguridad alega que ha logrado un gran éxito por bajar las cifras, pero resulta que lo que realmente sucede es que las pandillas, sea por Monseñor, sea por como sea, deciden dejar de matarse, es decir, repartir su territorio. En la medida que entre ellos se acuerde la paz, y sea porque se reparten el territorio, sea porque se consolidan y se hace una mega pandilla, la cosa va a funcionar en el mediano plazo. En la medida que entre ellos esos acuerdos no se den, ¿verdad?, eso no va a funcionar. Y ahí es donde el doctor dice, hay señales que se fracturan. ¿Pero por qué se fractura? Porque creo que el nombre está mal concebido. Es decir, desde que el Estado entra a ser garante del acuerdo entre las pandillas, ahí se genera una perversión. Porque entonces ahora la excusa para pelearse entre las pandillas es que el gobierno no les cumple las condiciones. Explíquenme eso. Entonces, yo creo que lo que tenemos que comprender es que este tema de las pandillas, qué bien que entre ellos se puedan repartir, qué bien todo eso, pero eso no nos resuelve el problema de seguridad. Y el problema de seguridad, a mi gusto, pasa obviamente por temas culturales, profundos, estructurales, pero además pasa por algo que desafortunadamente tiene demasiadas manifestaciones puntuales en El Salvador, que es que todos los grupos, o casi todos los grupos sociales, nos damos el permiso de decidir qué ley cumplir y qué no cumplir. Y a partir de esa visión de que es una legalidad relativizada, entonces la Mara al final es un fenómeno extremo de esa legalidad relativizada, pero más grave aún, la policía es un ejemplo de esa legalidad relativizada, porque resulta que la policía se da el permiso de no cumplir la ley. Y los funcionarios públicos se dan el permiso de no cumplir la ley y no hacer cumplir la ley. Entonces, esa cadena de no cumplimientos, ¿verdad?, lleva a un fenómeno de impunidad. Entonces, eso es por la parte del cumplimiento de la ley. Ahora, además hay necesidades sociales fundamentales. Es una sociedad claramente polarizada, socialmente y políticamente. Ese es un tema que hay que trabajar y yo sinceramente no veo en las acciones públicas ninguna tendencia real y profunda a resolver eso. Ok, vamos a ir al corte. No sé si pudiera después del corte, Alex, decirnos un poco cómo piensan los pandilleros o qué pueden estar pensando ellos en relación a qué es lo que quieren buscar. ¿Solamente una tregua o realmente quisieran ellos volver a un estado diferente donde ya no sea la delincuencia o su modo vivendi? Ya volvemos. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Ya volvemos.
Porque estás decidida a que tus sueños no se queden en papeles. Porque sabes que la nobleza se ve en el trabajo. Y porque buscas llaves que abran puertas importantes. En las cajas de crédito y en los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito, nos inspiramos en ti y te damos todo lo que necesitas para que tus deseos de triunfar se cumplan. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. I wanna be free, oh yeah. Be free. Hay cosas que te llenan de felicidad. Tener saldo regalado de Movistar es una de ellas. Mañana cuádruple saldo desde $2. O si prefieres, triple desde $1. Para navegar, hablar y mensajear a todas las redes. Movistar. Compartida. La vida es más. Este programa llega hasta sus hogares gracias a Yogurt Yes. Mejora tu calidad de vida con Vitalité, la línea funcional de Yogurt Yes. Los síntomas de la gripe se clonan fácilmente. Para esas gripes contagiosas, Virogrip, en todas sus presentaciones, alivia los síntomas de la gripe y tos. Virogrip, la familia extra fuerte para gripes extra fuertes. En 50 años muchas cosas han cambiado. Lo que se mantiene intacto es la innovación que Nissan sigue desarrollando con pasión, transformando y enriqueciendo la vida de los salvadoreños, haciendo del manejar una experiencia única y satisfactoria. 50 años innovando. Grupo Q. A mí me interesa mucho tu opinión, Alex, por tu conocimiento, por lo que tú has visto, por tu experiencia con no solamente con jóvenes en situación difícil de exclusión, sino que también por tu conocimiento de aquellos mareros que están en rehabilitación. Antes tengo que saludar a Banco Agrícola, que hace posible este segundo segmento de debate. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Yo quiero que nuestros corazones sigan latiendo. Yo quiero que mi gente siga aplaudiendo. Yo quiero que nuestro orgullo siga marchando. Yo quiero que las voces sigan cantando. Yo quiero jugar, yo quiero sentir, yo quiero aprender, yo quiero vivir. Yo quiero a mi gente, yo quiero a mi país, yo quiero a El Salvador. ¿Qué puede estar pensando? No sé si podés medio interpretar, Alex, lo que ellos piensan, quieren. O sea, algunos dicen, están cansados, ellos quieren dejar todo este tipo de vida de delincuencia. ¿Será tan fácil eso? Desgraciadamente, Nacho, yo no tengo la capacidad como para resumir las distintas opiniones de aquellos jóvenes y no tan jóvenes dedicados a las pandillas. Pero sí le puedo transmitir algunas experiencias que son el fruto de tantos años, de conocer a muchos de ellos, de ir a sus casas, de saber también de su sufrimiento. Y quiero que quede claro porque no estoy haciendo ningún tipo de apología, claro, por supuesto, digamos, en este caso. Porque ellos lo tienen muy, pero muy claro que han hecho cosas que merecen en muchos casos la prisión, la cárcel, lo asumen, pero ¿sabe por qué nosotros hemos podido después de tantos años integrarnos en las comunidades, en las diversas comunidades que hemos transitado? Por dos motivos. Uno mucho más importante que el primero que le voy a decir porque va a ser muy breve lo que voy a contar del primero.
Primero porque hay transparencia y uno está promoviendo el bienestar y el desarrollo de las comunidades empobrecidas en donde ellos han crecido. Y en donde esas comunidades empobrecidas solo tienen un 0, tanto de porcentaje que se dedican a esto. El otro 99, tanto es gente que no está involucrada en los delitos. Desgraciadamente hay una asociación terrible que hemos generado nosotros como sociedad, y es lo más fácil, como no entendemos estos problemas y como además hay muchos como intereses. quien dice, si vives en la Campanera tienes que ser, Claro, hay claro. que ser pandillero, aunque no lo sea. Y esto es una bestialidad Una que hemos generado como estigmatización. sociedad, como civilización. Esta marginación que estamos generando y creando en el 50% de la población de Latinoamérica, que vive en comunidades empobrecidas, y que tiene que cargar ese peso terrible en cada acto de su vida, lo hemos hecho nosotros. Lo hemos hecho nosotros. Pero siguiendo con lo que usted me preguntaba, porque podemos irnos por tantos lados, cuando uno dice por qué uno puede entrar y hacer y desarrollar y la comunidad acepta, incluyendo a los mismos pandilleros, acepta que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades en beneficio del desarrollo de la gente más necesitada. Porque esos pandilleros tienen hijos. Porque ellos ya están jugados. Ellos dicen, bueno, lo que me toque. Por supuesto que estirarán hasta lo que más puedan la posibilidad de evitar la cárcel, ¿no es cierto? Pero tienen hijos y no quieren esa vida para sus hijos. Eso es una verdad que realmente, digamos, no, es una tenemos verdad, que pero tomar en cuenta. inexorable, Nacho. O sea, se lo digo porque es lo que nos permite construir y tener esperanzas. ¿Por qué los pandilleros contribuyen tanto, sin pedir nada a cambio, cada vez que estamos cada día trabajando en las comunidades? ¿Por qué? Yo sé que me pueden decir, bueno, también hay extorsiones, etcétera, etcétera, que es parte de esto, es parte de esta dinámica difícil de entender, aunque cuanto más uno se involucre es más fácil de entender. El gran problema es que desfilamos por los programas de televisión con un montón de visiones unidimensionales y obviamente digitadas, cada uno defiende su terreno, y cuando no sabe, lo tira para su lado, y no está en los lugares, y no los conoce. No es esto hacer una apología, pero si uno quiere empezar a construir algo serio, realmente debería agarrarse con transparencia el hecho de poder enganchar a esos hijos de los pandilleros, a esas esposas de los pandilleros. Yo conozco mujeres de pandilleros extraordinarias. Usted me puede argumentar un montón de cosas. Sí, la vida tiene un montón de circunstancias que van llevando a cosas que uno tal vez no eligió y no vislumbró. Estos son temas para que opinen sobre todo los que están en los lugares. Mire, Nacho, yo leo... Porque yo me quedo con tu frase, y me quedo absolutamente con tu frase, que no habrá una solución real, sólida, concreta, si no existe un convencimiento de toda la sociedad salvadoreña que tenemos un problema y que este problema tenemos que solucionar. ¿Ya? Si lo vemos como quitarse una mosca del saco, pues no es así. O sea, esto es una cuestión mucho más complicada, y por eso es que te lo pregunto. Y te pregunto, ¿tú alguna vez te has cuestionado por qué en países como El Salvador existe este tipo de situaciones y no en otros países? No, realmente no. Es un problema, bueno, tú eres argentino. ¿Por qué en Argentina no existe? Yo sé que hay violencia juvenil, tiene que haberla, en toda parte del mundo hay, pero a este nivel, con este tipo de organización, no lo hay. Obviamente podríamos decir que mucho más sano la juventud argentina a ese aspecto que la salvadoreña. ¿Por qué allá no? ¿Por qué aquí sí? ¿Es un problema de exclusión? Bueno, seguro que es un problema de exclusión y seguro que tiene características que se los dejo a los profesionales, a los sociólogos,
a los mismos economistas que hablan de estos temas, a los politólogos, a los políticos, y a todos aquellos que hoy se dedican a estos temas y a escribir un montón Vamos de... a recoger el guante. Sí, no, pero déjeme ir un poquito más acerca de esto, porque si bien es muy interesante y muy importante, en algún momento hay que decir, bueno, esto pasó por esto, pero ahora que tenemos esto, ¿qué hacemos? Y hay una sola solución, aunque le parezca mentira, que tiene 150.000 caminos, pero es una la solución que existe, que es la integración entre el sistema que funciona y el sistema que no funciona. Hasta que no exista realmente, de manera democrática, igualitaria, y que se le dé algún lugar, algún espacio para participar, para ser escuchado, para que los otros no digiten todo como si fuera una pizarra en blanco, entrar a las comunidades empobrecidas. Entiendo perfectamente bien lo que estás diciendo porque te lo he escuchado muchas veces y tu teoría es esa. O sea, mientras no conozcamos el problema, difícilmente vamos a tener la solución o vamos a encontrar la solución. Vamos a quedarnos con ese guante, tiro el guante. Chico, ese es un problema. Nuestros políticos, nuestros académicos, la gente que hoy día a lo mejor está incluso decidiendo sobre este tema, realmente lo conoce. Y digo esto porque a mí me pasó una cosa, digamos, a mí siempre Alex me invita a que vaya con él y que vaya a conocer, y no he ido. Yo reconozco, digamos, mi pecado. Pero como no he ido, él me trajo algunos y pude conocerlo en una oficina, pero realmente esas 2 horas que yo estuve, no, fueron varios sábados, yo estuve con ellos, me impresionó y me dejó una visión totalmente diferente. No estoy diciendo que yo ahora crea que son buenos, no. Estoy diciendo que allá es un problema tremendo y es un problema de todos nosotros. Chicos. Yo, digamos que en la parte fundamental estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, lo que pasa es que esto va mucho más allá. Es la sociedad entera la que tiene ese problema. Voy a mencionar una cosa y me voy a salir del tema de las pandillas y las maras para tratar de explicarme. Acá se habla mucho, cuando se habla de política de vivienda, por ejemplo, se habla de la vivienda digna. Entonces, técnicos que han estudiado en Europa y que vienen de sacar arquitecturas e ingenierías sociales y de ciudades, hacen normas, ¿verdad? Normas urbanísticas para las ciudades en El Salvador. Las estudian en San Salvador, las conocen en San Salvador y las aprueban en San Salvador. Resulta que la norma urbanística de El Salvador no la cumple el 90% de las viviendas de El Salvador. Y las viviendas que se construyen cotidianamente, ladrillo por ladrillo, con cada pago de cada semana que hace el 80% de las familias salvadoreñas, esas no cumplen las normas arquitectónicas de la vivienda digna, por una razón, porque el concepto de vivienda digna fue definido por una élite bien intencionada, llamémosla así, ¿verdad?, que puso la línea entre la formalidad y la informalidad. Pero esa línea de informalidad y formalidad que estoy explicando con la vivienda para que no se me vea que estoy en un tema clavado con la pandilla, también tiene manifestaciones importantísimas en otras manifestaciones de la sociedad, y uno de ellos es el problema urbano de las zonas periféricas de San Salvador. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, la oferta de espacios urbanos en Apopa, Soyapango, San Martín y Lopango, se da cuenta que lo que hay es casas probablemente bien construidas, pero con muy poco espacio comunitario. Pero no solo eso, sino que además son ciudades dormitorios, con alcaldías ineficientes que no les dan realmente una razón de ser. Son casas para no vivir adentro. Son casas para no vivir. Porque tenés que arrancarte. Entonces, porque es el calor y las condiciones adentro. Los muchachos vienen y salen al pasaje. Eso desde antes. ¿Verdad? O se iban allá al parqueo, que es un semicírculo que está donde entran el pasaje. O en el caso de la Campanera, unas cuestiones que están al centro. Entonces resulta de que cuando eso, y eso es lo único que hay, porque hay que aceptar que la oferta de empleo del país, después de firmados los acuerdos de paz, no subió.
Y mientras la gente se pudo ir a los Estados Unidos, la cosa era relativamente controlable. Pero el problema es que aquí hay una cantidad de muchachos sin opción. Sean mareros o no mareros, porque este no es un tema. Es decir, esa es una manifestación concreta de la exclusión, pero hay otras. Hay muchachos que se gradúan de abogados, se gradúan de médicos y andan de dependientes en las farmacias. Entonces, hay un problema real que es bastante más complejo. A mí lo que me preocupa de toda esta cuestión es que todas estas coyunturas políticas, que son una especie de morbo circunstancial, nos ocupan una cantidad de energía como sociedad y ni siquiera nos sentamos a hablar en serio, despacio, de toda esta temática. Allí, en una lógica de ese tipo, cae lo que Alex menciona y me parece que es perfecto el enfoque. Claro, ese enfoque de largo plazo no es para una solución de un gobierno. Pero no empezamos nunca. Pero no empezamos nunca. Cuando se ha querido medio comenzar, se comienza con recursos tan limitados y sin una visión política integral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son canchas de fútbol, son cositas de por acá, duran un rato, medio ayudan, pero al final no hay un planteamiento de solución real. Entonces, yo sí creo que es algo que el tema merece mucho más hemos debate. llegado a internalizar como sociedad de que tenemos un problema. Quizá ni siquiera eso. Mi percepción es que no. Hace poco leí un libro que me llegó a las manos y no me duró mucho tiempo porque alguien me lo quitó y no me recuerdo sus autores. No ha de haber sido un ciudadano. Pero el punto es que hablaba de la época de la independencia o preindependencia, de cuántos El Salvador existían en aquella época. ¿Cuántos? ¿Cuántos El Salvador? Es decir, cuántos conceptos poblacionales estaban viviendo con culturas y con patrones de valores separados dentro de El Salvador. Eso sigue pasando acá. Las estructuras de valores en diferentes sectores de la sociedad son distintas, no se integran. Y perdón la interrupción. Yo necesito un corte. Antes del corte le voy a contar una historia nada más, que desde donde yo nací, en Chile, ayudó mucho, y que un sacerdote así de mucho nivel, así como Fabio Colindres, muy cercano a la élite política y sociales de alto nivel de Chile, se compró un bus o le regalaron un busito y empezó a hacer, digamos, los tours de la realidad, algo así le llamó él. Y todos los sábados entonces juntaba a 20 o 30 millonarios o políticos y los llevaba a los tours de la realidad. Y esos tours de la realidad cambiaron la visión de muchos, porque vieron lo que nunca habían visto y yo creo que empezó a formarse en los últimos años una nueva conciencia. Voy al corte, ya volvemos. LAN, 35 años trabajando por los derechos de la niñez. Ya volvemos. ¿Quieres seguir ganando? Con Gana Fácil, fácil. Carros nuevos podrías estrenar. Gana. Con Gana Fácil, fácil. Muchas motos en las que podrás pasear. Con Gana Fácil, fácil. Tu casa la puedes equipar. Con Gana Fácil, fácil. Sabemos que lo vas a disfrutar. Por cada operación financiera que realices en las cajas de crédito o en los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito, participas en los 4 grandes sorteos de fabulosos premios. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Gana consumiendo con la promoción insuperable de Texaco con Tecron. Yo ya gané. Te invito a que sigas participando y consumiendo de la promoción Texaco con Tecron y puedes ser uno de los felices ganadores de uno de los 8 automóviles del año. Sigue participando en la promoción insuperable de Texaco con Tecron, porque puedes ser tú el próximo ganador. Gana consumiendo con la promoción insuperable de Texaco con Tecron. Texaco, confía tu auto a la estrella. Todos vamos a cantar. Yes, yes. La canción de saborear. Yes, yes. El yogur más delicioso con tus frutas favoritas. Saludable tentación. Tu piel es de fresa. Yes,
lo saludable. Vívelo Yes. Cuando me di cuenta que mi papá tenía fuertes dolores de cuerpo, le recomendé Aleve. ¿Por qué tomar tantas pastillas al día? 2 Aleve Extra Fuerte son suficientes para aliviar ese fuerte dolor. Nuevo Aleve Extra Fuerte alivia el fuerte dolor por más tiempo. Si es Bayer, es bueno. Me acaban de ascender en el trabajo. Con el bono que me dieron te puedo llevar a donde tú quieras. Disculpe, señor, su tarjeta no pasa. Que nada vuelva pesado ese buen momento, ni tu comida o bebida. Con Alka-Seltzer puedes disfrutarlo sin malestares estomacales ni dolor de cabeza. ¡Qué bueno que haya Alka-Seltzer! El tercer segmento de debate, gracias a Claro, para quien se informa sin límites, claro, ilimitado. Si lo quieres tú, textéame, ilimitado mejor. Llámame, con Claro ilimitado siempre estoy. Con Claro ilimitado. Me gusta textear y hablar. Envía Gana al 8211 y gana un LCD de 32 pulgadas todos los días y un Toyota Hilux en el sorteo final. Claro que sí. Voy a insistir, Miguel, en esto porque, vuelvo a lo mismo, yo tengo la impresión, y muchos tenemos la impresión, de que no conocemos el problema, ni queremos conocerlo, y esperamos una solución que a lo mejor no va a ser solución porque no está entendido como un problema como sociedad. Y esto es un problema social, ¿o no? Claro. Bueno, a propósito del anuncio de Claro, ¿no? Pero realmente es así, Claro. Claro, estoy completamente de acuerdo con lo que los dos colegas del panel han dicho, y recuerdo que estoy hablando como psiquiatra, es decir, y como psiquiatra lo comento, realmente el problema social es que no estamos hablando como una sociedad, más bien es una sociedad excluyente, en donde si alguien no piensa exactamente como yo pienso, entonces yo soy enemigo de esa otra persona, y entonces si tengo la posibilidad salgo a decirlo en los medios de comunicación y digo que este es mi enemigo y que el otro no tiene derecho a hablar, etcétera. Y no es así. Si la sociedad no puede darse cuenta, porque estoy completamente de acuerdo contigo, es decir, realmente, ahora es otra cosa, si la sociedad no acepta la integración, si realmente no es posible en un momento determinado comentar que tenemos un problema social, no va a servir ninguna tregua, sobre todo si la tregua no es más que entre pandillas y no es un problema social. ¿Puedo, no sé, claro, Nacho? Claro. Nosotros que aquí tenemos una Secretaría de Inclusión, ¿no debería llamarse una Secretaría de la Integración? ¿No es mucho más generoso? Digo, queremos combatir la desigualdad que está tan en auge por estos movimientos, y el 1% y el 99%, etcétera, etcétera. ¿No existe la desigualdad? La mejor manera de combatirla es con esta integración. Y la integración es un concepto mucho más generoso, mucho más democrático que el de la inclusión. La inclusión es el reconocimiento, en tal caso, y digo, los intelectuales me van a... Si estoy equivocado, usted me... Digo, la inclusión es el reconocimiento de los derechos del sector poderoso para que vengan aquellos que son menos poderosos. Es casi verticalista. ¿No será mejor el reconocimiento mutuo de dos sectores en la integración? Porque no puede... Hoy estaba en una universidad, en la pedagógica que tanto ayuda. Y entonces hacía mención de lo que sucede permanentemente con los profesionales y con los estudiantes cuando se acercan a las comunidades a brindar su apoyo. Lo entienden desde una posición de que el único conocimiento válido es el formal, el que se enseña en la universidad, desterrando cualquier tipo de posibilidad en el otro y obviamente subestimándolo, porque si el único conocimiento válido es el que yo aprendí en una universidad, todos estos van a tener que escuchar lo que yo les diga. Y a partir de allí verticalmente impongo mis ideas, aún bien intencionado, sin escuchar y sin hacer participar a aquellos, sin que se dé esa situación y esa relación más democrática, más igualitaria. Es absolutamente imposible crear algo mucho más sano y que tenga que ver con esa realidad que allí ocurre, donde viven el 50% de la gente que vive en este país en Latinoamérica. Pero ahí es donde yo decía precisamente que el problema en nuestro país, como tú mencionabas fuera de cámaras, no tiene que ver tanto nada más con la pobreza, porque es que hay lugares bastante más pobres. Sí tiene que ver
un poco con el hacinamiento. Y mencionaba un estudio que hizo Carstens, que es pues un psicólogo importante, que dice que las conductas humanas son mucho más agresivas delante del hacinamiento. Es decir, si no hay un ambiente, si no hay pues toda la posibilidad de en mi casa, yo no tengo, pues estoy encerrado en medio de 4 paredes y no hay un patio o cualquier otra cosa, esto me va a hacer más agresivo. Entonces, el fenómeno es que el salvadoreño de alguna manera es bastante agresivo. Ok, vamos a concluir entonces. Tenemos una tregua, no tenemos base de sustentación para un proceso. ¿Chico? No, definitivamente no. Creo que no hay bases para un proceso. Creo que se ha quedado ahí, a ese nivel de una tregua de pandilla. Por lo tanto, esto puede quebrarse con en cualquier cierto, como dijo un sacerdote, es una especie, dijo, de populismo mediático, es decir, con acciones mediáticas de un marero entregando tomas con guantes y con pasamontañas, ese tipo de cosas. Pero yo sí creo de que, bueno, eso es un punto y mientras, como digo, toda sociedad le conviene que sus bandas criminales no peleen entre ellos. Eso es un hecho. Porque cuando pelean se mueren los de la banda y todos los pobres que están alrededor en el mal lugar que deben estar. Eso es un punto. Ahora, el problema en sí requiere otro tratamiento, como ya lo hemos hablado, pero hay un elemento que no hemos hablado y yo quiero insistir en eso. Todo lo que estamos hablando son medidas de largo plazo, que deben iniciar ya, pero también ya debemos exigir la eficacia de los organismos públicos en las labores que la ley les exige. Aquí se ha hablado, por ejemplo, el tema de la mano dura o no mano dura. Para mí ese concepto es absurdo y es falsario. Lo que realmente debemos hablar es si la autoridad encargada de hacer valer la ley la hace valer o no la hace valer. Porque, por ejemplo, la policía no está para jugar fútbol, ni para inaugurar canchas. La policía está para darle servicio al ciudadano en defensa del delincuente. Y cuando hay el cometimiento de un delito, en apoyar la investigación como tiene que hacerlo para que no haya impunidad. A ver, ¿qué pasa con el imperio de la ley que tú estás señalando cuando el problema es mucho mayor y tiene que ver básicamente con un quiebre social? Exactamente, era lo que te estaba diciendo, lo que dije antes, que había un problema de relación de la sociedad con la legalidad. Y que los grupos sociales, y aquí estoy hablando de empresarios, partidos políticos, sindicatos, la Federación de Fútbol, dado que este hombre que es una estrella mundial, y todo ese tipo de cosas, vaya, sí, por favor, pero vaya, el punto es... Fue seleccionado a la selección. No, y jugó en Suiza. Pero bueno, por eso es una estrella mundial. Jugó hasta con Maradona. No. Pero mira, lo que quiero decir es que todos los sectores se dan el permiso de incumplir la ley. La expresión del conflicto a sala, diputados y sala con las otras salas, hay que recordar que hay ese otro conflicto ahí, es un tema de cumplimiento de ley. Pero vaya, la manifestación más grosera y más palpable es el tema de la violencia manifestada como delincuencia. Porque también hay que decir algo, la delincuencia es la parte final de un fenómeno de violencia. Entonces, pero eso no nos debe servir de excusa para que la policía diga yo no voy a cumplir mi trabajo, o que la fiscalía diga yo no voy a cumplir con la investigación. Eso no nos puede servir de excusa para eso, ¿verdad? Ahora, que el gobierno, por ejemplo, y como Alex mencionaba, ir a ver las cosas es totalmente distinta de estarlas hablando teóricamente. Hace poco, o sea, cuando yo era ministro, me acuerdo que las Bartolinas habían 5 presos, 6 presos, porque todavía los centros penales tenían capacidad. Pero hace poco fui a ver a un muchacho que quería que lo defendiera, porque es un muchacho que conozco desde que era un niño, y hombre, en una jaula de 3 metros cuadrados habían 60 hombres adultos, por Dios, con unos olores y una suciedad y unas condiciones de verdad malísimas. Entonces, y sobre eso no se hace nada. Y hay soluciones relativamente fáciles, pero sobre eso no se hace nada, no se habla de eso. Entonces yo sí creo de que hay derechos básicos que hay que cubrir allí, pero por eso digo, no le quitemos la responsabilidad a las instancias de gobierno de lo que les toca hacer. El tema no es
no es la tregua entre las pandillas, eso es de las pandillas. Bueno, pero hemos creado una opinión pública muy desfavorable a cualquier solución. Tengo la impresión que de alguna forma la opinión pública salvadoreña es muy sensible a este tema y es muy contraria aparentemente a la búsqueda de una solución que tiene que pasar una solución por integrar a quienes muchos no quieren hoy día integrar, a quienes creen que deben desaparecer. ¿Ya? ¿Cómo logramos hacer ese cambio? Porque esto es un cambio político radical que tenemos que cambiar el switch absoluto. Pero Nacho, ¿no te parece que de alguna manera es precisamente lo que se está mencionando? Es decir, que esta especie de tregua entre pandillas no tiene que o no ha tenido que ver con la sociedad y que por eso la sociedad lo ve como algo pues en lo que no cree, porque no ha participado de estos aspectos. Bueno, yo le digo que cuando trato este tema normalmente y de esta manera, hoy estamos grabando el programa, pero me caen muchos correos diciéndome, bueno, contrate usted a los mareros, ¿usted qué le pasa, digamos, amigo, a los mareros? Existe ese tipo, digamos, de reacción. Pero Nacho, este es yo coincido en gran parte con lo que mencionaba Francisco, pero en lo que quizás soy un poco más optimista porque lo vivo, es que estoy seguro, convencido, pues si no, no pelearía tanto, en que esto tiene solución mucho más rápida de lo que parece. Solo en tanto y en cuanto la universidad ocupe su rol, los estudiantes ocupen sus roles, que no acabe, los profesionales ocupen sus roles, los empresarios ocupen sus roles, los políticos ocupen sus roles y sobre todo las organizaciones internacionales ocupen sus roles, los BID de este mundo, los USAID de este mundo, los PNUD de este mundo, que tienen miles y miles de millones de dólares para malgastar en programas que no conocen, para malgastar en programas que jamás llegan a los más necesitados y que en lugar de dar o de marcar una tendencia para revertir esto y para ser ejemplo para todos los demás que vienen atrás en la sociedad, han de algún modo perpetuado este orden de pobreza que va a seguir así hasta que no se involucren realmente. Entonces, en conclusión, porque son temas muy, muy amplios, lo que digo es, en la medida que pensemos que el profesional tiene hasta aquí y lo otro un problema del Estado o del gobierno de turno, porque este es un problema de los anteriores y será un problema de los que están ahora y de los que vienen después, y jamás lo van a poder cambiar, porque termina en un debate que parece un debate enfermizo, que tiene tan poco contacto con la realidad, y el psiquiatra que sabe mucho más de esto que yo, está como enajenado mentalmente. Es un discurso que no tiene ningún tipo de contacto, de raigambre, de sentimiento, de compromiso para mejorar las condiciones de vida de un 50% del pueblo que vive aquí. Entonces es un problema enorme porque uno piensa que el conocimiento que tiene o el poder que tú dijiste una ahí cosa termina. que me gustaría aclarar. Tú dijiste pueblo, pero muchos van a decir, pero no confunda entre pandilla y pueblo. Pero si el pueblo son todos, Nacho, el pueblo somos todos. Es una tontería. Si lo bueno y lo malo. Pero claro, lógico. ya, claro. Okay. Pero además, falta una concepción humanista que va mucho más allá de lo religioso. No entendemos, en serio, los profesionales. Mire, estamos a punto, si Dios quiere, de presenciar un momento histórico para este país que jamás va a estar en la tapa de los diarios. Me reuní con los 14 directores de AUPRIDES, que es la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, donde está la pedagógica, donde está la tecnológica. No me sigan nombrando porque no me sigan nombrando porque no ha pagado publicidad. Bueno, ok. Si Dios quiere, el miércoles que viene continuaremos con estas reuniones para realmente hacer vivo el rol que deben asumir las universidades de este país, los profesionales y los estudiantes, para desarrollar y para que la gente pueda vivir mejor. Hasta ahora, ¿sabe qué es, Nacho? Es un discurso, nada más de un compromiso que no existe. Y para los estudiantes, ¿sabe qué significa? Fírmeme, por favor, la horita social. Mientras que hay una cantidad de recursos de conocimiento, una riqueza que puede ayudar a la gente enormemente. Y hay una deuda que todavía debe ser saldada, ¿sabe cuál es? Es la creación de una nueva ciencia o disciplina que estudie la problemática
de las comunidades empobrecidas. Y están todos estos estudiantes y todos estos profesionales que podrían realmente desarrollar toda esta ciencia nueva. ¿Y sabe quiénes trabajarían allí? Estos estudiantes que el día de mañana, como mencionaban recién, no tienen trabajo. ¿Y sabe de dónde saldrían los recursos? De las políticas sociales y de los miles de millones de dólares que hay en el sistema de ayuda, que hoy se destinan para el sistema mismo en lugar de darle a quienes conozcan en el día de mañana realmente la problemática de los lugares y cómo salir adelante. Voy a ir al corte y voy a dejar planteado el tema quizás de cierre. Primero, digamos, si es políticamente, y esto mucho se lo pregunto más a Chico, si es políticamente viable hacer este cambio, lograr esta acción, porque muchas veces políticamente no es viable por intereses partidarios, no sé, pero por otra cosa es, y solo imaginarnos qué pasaría si se rompe la tregua, volvemos a los niveles de antes, en un momento en que el país no está ni sólido ni económicamente ni políticamente. Ya volvemos. A la hora de un problema, nada mejor que tener en quién confiar, que nos haga más fácil tener una cuenta de ahorros. Un sistema cooperativo que nos da la solución y nos ayuda a obtener créditos y remesas familiares sin demoras ni complicaciones. En Fedecases, con más de 75 puntos de atención en todo el país, creemos en ti y estamos orgullosos como cooperativas de ser todos para uno y uno para todos. Sistema Cooperativo Financiero Fedecases, para tener en quién confiar. En 50 años muchas cosas han cambiado. Lo que se mantiene intacto es la innovación que Nissan sigue desarrollando con pasión, transformando y enriqueciendo la vida de los salvadoreños, haciendo del manejar una experiencia única y satisfactoria. 50 años innovando. Grupo Q. ¿Quién hubiera dicho que yo iba a ser arquitecto, que me iba a graduar de la universidad con honores y que el primer trabajo me lo iba a dar mi papá? ¿Quién hubiera dicho que el respaldo de una fianza y los seguros de mi primer proyecto lo iba a obtener en la central? Así como confiaron en él para montar su primer proyecto, así confiaron en mí. Gracias, papá, por recomendarme la central de seguros y fianzas. Depende ahora de mí hacer crecer más esta empresa. 29 años cerrando contratos, basados en el respeto, la confianza y la seguridad hacen de nosotros la empresa número 1 en fianzas. La Central, su centro de confianza. Te llamo por todas partes en el barquito, en el martillo me subo al pulpo y está en la silla. Yo me conecto mientras comento por donde ando y voy tuiteando porque con Claro ilimitado estoy hablando, también texteando y navegando y voy posteándole a mis amigos. Si lo quieres tú, textéame, ilimitado mejor. Llámame, con Claro ilimitado siempre estoy. Compra tu Claro prepago y obtén llamadas ilimitadas gratis hasta fin de año a un número frecuente. ¡Claro que sí! El último segmento de debate, gracias a Virogrip. Para esas gripes contagiosas existe Virogrip. Los síntomas de la gripe se clonan fácilmente. Para esas gripes contagiosas, Virogrip, en todas sus presentaciones, alivia los síntomas de la gripe y tos. Virogrip, la familia extra fuerte para gripes extra fuertes. Y yo realmente ando agripado, así que me va a tocar ponerme un Virogrip. Desde que toma Virogrip está mucho mejor. No, ya lo voy a hacer, lo que pasa es que me acaba de agripar. Ni se le nota. Ni se me nota. Bueno, señores, obviamente podemos pensar que esto se puede quebrar en cualquier momento. Y tú decías, puede quebrar, es una realidad. En este momento que el país vive, ¿no? En que estamos políticamente más complicados que nunca, y económicamente también, sería, digamos, una situación, o sea, porque no sé si se podría imaginar las cosas uno cuando, digamos, podemos volver a 14 muertos en unos días.
Pero es que mira, Nacho, yo creo que esa es una plática equivocada. Es decir, yo por lo menos de mi vivencia, es que la cifra de homicidios, que es la que se utiliza para medir el nivel de delincuencia y de violencia, y se hace porque tiene una cifra negra casi cero, ¿verdad? O sea, el muerto es muerto, pues, o desaparece o se le encuentra. Pero el problema es que para la mayoría de los ciudadanos, ese no es el problema. ¿No ha cambiado nada? Es que va. O sea, si ha cambiado, algunos creen que ha cambiado algo. Es decir, algo habrá hay un cambiado, alivio. pues yo no digo que no. Cuando hay guerras de pandillas, hay muertes inocentes. Obviamente que hay muertes inocentes. Y las zonas donde se está dando el conflicto tienden a vivir con más estrés. Pero que hayan dejado de matarse los salvadoreños como se mataban con la violencia social que hemos hablado, lo siguen haciendo. Y que hayan muertos de pandilla, siguen habiendo muertos de pandilla. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasó con el resto de los delitos? Ok, chicos, dame un segundo porque tienen que mejorarte el micrófono. Algo está pasando con tu micrófono. Okay. Necesito ir con este mismo tema, digamos, ¿cierto? Realmente, quiebre. ¿Va a cambiar mucho la situación? No, es decir, insisto en que nosotros no hemos hablado de que se ha quebrado, se está quebrando, ¿verdad? Bueno, se está quebrando, se puede hacer algo. Y esperamos que se haga algo. Esperamos que se haga algo. No creemos que sea suficiente porque verdaderamente creemos que esto nada más es la punta del iceberg. Creemos que este es un fenómeno social y que tiene distintas manifestaciones dependiendo de cada estrato de la sociedad. Los pandilleros normalmente, psiquiátricamente hablando, son personas que tienen un trastorno un trastorno antisocial de la personalidad. Los trastornos antisociales no son las personas tímidas, sino que son las personas que no tienen un contacto con la conciencia moral y que hacen cualquier cosa sin sentirse verdaderamente mal. Mejora con la edad. Y ciertamente también pueden llegar a ser delincuentes de cuello blanco si tienen educación y estas cosas. Pero por supuesto lo que tú mencionaste hace un rato es muy importante. Cuando tienen hijos, cuando tienen familia, etcétera, empieza a mejorar este aspecto. Y creemos que se puede hacer mucho. Gracias por este aire que me diste. ¿Ya viste? Voy a volver con Chico. Sí, hoy ya está arreglado el micrófono. Tiempito, ¿eh? Chicos, se escuchó, no es que... pero lo que yo decía que si bien es cierto, el homicidio es una cosa grave porque es la vida del ser humano, pero el problema es que el crimen de violencia y la percepción de violencia y el otro indicador, que es la victimización, se mide por otros delitos también, que son los que el ciudadano al final siente si hay violencia o no hay violencia, o si hay seguridad o no hay inseguridad. Y este es un juego como la casa oscura, que cuando uno llega piensa que hay fantasmas, entra y si uno está seguro que hay fantasmas, no importa que no vayan, hay fantasmas. Entonces, el problema de esa violencia es que si te asaltan en el bus, que si te asaltan en el pasaje, si resulta que te tocan o te amenazan o te violan a tu hermana, a tu mujer o tu hijo, o te extorsionan tu pequeño negocio, ¿verdad? O hay policía que no te responde, que no te da soporte cuando tú le llamas. En fin, cuando tú empiezas a sentir eso, tú estás en un problema de inseguridad y todavía las últimas cifras, las últimas encuestas, siguen dando como tema grave el problema de seguridad. O sea, el hecho que se maten o no 10 mareros entre ellos o no, es decir, que es un tema grave para las estadísticas. Pero el punto del ciudadano común, ese es un tema que no le va, a no ser que empiece a sentir que ya no son 10 mareros, sino que son 10 seres fuera de las maras que están muriendo y que están cerca de sus comunidades. Pero entonces, esto no quiere decir que no es relevante el problema de los muertos, claro que lo es. Pero tampoco lo quiero poner como una gran solución el hecho de que no se maten 14 solo porque hay un acuerdo entre pandillas, y tampoco quiero poner un tema grave que de repente se maten otra vez 14 porque hay un pleito entre pandillas. Entonces, lo que insisto es, debemos ser más exigentes con la eficacia de nuestra fuerza policial. Aquí nadie conoce realmente las estadísticas y le da seguimiento de las estadísticas de los otros delitos. Hubo un embajador de los Estados Unidos que antes de irse dio un discurso que sonó pesado, ¿verdad?
más que todo viniendo de un embajador extranjero. Pero se refería a este tema, decía, es que miren, si es que el tema no son los muertos, son los asaltos en los buses, son las extorsiones en los pequeños negocios, son esas otras cosas, el robo de carros, el robo de furgones, y ya no digamos el gran crimen organizado, ¿verdad? La trata de blancas, el robo de niños. Entonces, a mí me parece que darle demasiado tema a este de la tregua de las pandillas, hay que mantenerlo en la noticia, sí, pero creo que hay más que exigir a las autoridades para que nos hablen más del problema en serio. Estoy cerrando, me quedan pocos minutos. Alex. Llámelo a Einstein, porque le resuma esto en... yo digo, esperar de los gobiernos, de este, del anterior o del que viene, la solución a esto es utópico. Digo que el ejemplo lo tienen que dar los ciudadanos, las organizaciones intermedias, las organizaciones internacionales, y hay que actuar, hay que reflexionar, hay que integrarse, hay que estar. Hay que dejar de fantasear y dejar de pensar e idiotizarse que los temas se van perdiendo en el camino y como que uno cambia de televisión y recién estaba viendo un asesinato y después ve una película. La vida no es así. La vida no se puede... Estamos hablando de la vida de la gente. A mí me duele que mueran 14 pandilleros. Así como me duele, claro, me duele quizás un poco más de un inocente, ¿no? Mucho más. Pero es una vida que se malgastó, que se perdió en el camino. Y la vida de los otros que se quedaron familiares de esas personas. No hay manera de seguir esperando en los gobiernos, porque todavía ni ellos saben muchas veces, o le falta el interés, el compromiso, y se enfrascan en luchas políticas de 4 tipos que se sienten vedette de un temario que los tiene en la luz, y que terminamos discutiendo quién es más lindo. Correcto. Por no decir una guarangada que no viene al caso. Entonces yo creo que es hora realmente que los empresarios, todos estos sistemas, ni hablar de las organizaciones internacionales, que empiecen a ver esto con una profundidad, con un profesionalismo, con una intensidad, con un compromiso, y no sacarse esto y patear. Hasta que eso no ocurra, Nacho, van a seguir habiendo 700 programas, no de tan buena calidad, pero seguramente seguirá pasando, ¿y sabe quién va a pagar esto? Mucho más que todos. Los pobres que no tienen la posibilidad de desarrollarse y alcanzar una plenitud de vida. Es muy difícil ir al médico y que lo despache a los 5 minutos en los hospitales públicos a veces, porque hay muy buenos también, que le dieron turno 3 meses más tarde y que como no tiene la posibilidad de repregunta o tiene una pleitesía aquel pobre para con el profesional, no sepa y entonces quede medio olvidado. Que no tenga la posibilidad de ir a una universidad y a un trabajo, etcétera. Ok, Alex. Bueno. Poquito tiempo me ha quedado, pero por algunas palabras finales, doctor. Bueno, nada, nada más. Nada, esperar que todo realmente funcione. Queremos que funcione la tregua. Tenemos dudas, tenemos temores, son temores genuinos y sinceros, y verdaderamente creemos que no es suficiente, creemos que hay que integrar, creemos que hay que empezar a trabajar desde ya. Hablamos como ciudadanos en primer término, pedimos como ciudadanos entonces una integración que empiece por pues considerar que las personas, por pensar de una manera distinta que otra, pues no somos enemigos, que no hay entonces una condición por la cual insultar o excluir a cualquiera que no opine como nosotros. Bueno, le agradezco mucho que hayan estado esta noche, chicos, gusto de tenerte acá nuevamente. Contigo, Alex, es un placer siempre. Muchas gracias a usted. Sí. Me deja 2 palabras nada más. Sí. El día domingo, este domingo a las 8 de la mañana vamos a estar haciendo una caminata de la reflexión en La Campanera. Los invitamos a todos, quédense tranquilos, va a estar súper y la van a pasar muy bien, van a leer 23 frases caminando, con los vecinos, conocer, compartiendo, y van a conocer y van a ver cómo les va a cambiar su vida. Ok, gracias Miguel por estar esta noche, gracias a ustedes también. Amigos televidentes, los espero verlos el lunes a las 8 de la noche. Que pasen un excelente fin de semana y por supuesto, muy buenas noches. A continuación,